Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este curso sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que vamos a profundizar en nuestra fe, vamos a conocer también un poquito más sobre la historia de la Iglesia y cuáles fueron las raíces de este documento tan importante y que es la base de nuestro trabajo apostólico, de nuestro servicio en la Iglesia. Un servicio, un apostolado que no tiene como fundamento el catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura, pues solamente va a provocar confusión en nosotros y en las personas a las que les transmitamos el mensaje. Por eso es un documento base en nuestro servicio y en nuestra espiritualidad. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy con una pequeña oración, haciendo referencia al santo del que ya vimos el video hace ratito, que es San Juan de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del En el Espíritu Padre, del Hijo Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos juntos, omnipotente Dios, Omnipotente Señor, Dios y Señor, y al bendito que San al Juan le bendito San concediste Juan ser le amante concediste ser fervoroso de amante, los trabajos, fervoroso de los trabajos, desprecios y cruz desprecios y de vuestro cruz de Santísimo vuestro Hijo, Santísimo Hijo, y una y abnegación una perfecta abnegación de sus perfecta pasiones y de sus apetitos. pasiones y Concédenos, apetitos. Señor, por sus Concédenos, méritos y Padre, ruegos, perdona que imitando ahora sus virtudes, las virtudes merezcamos en el cielo con ser sinceros, compañeros de su gloria por los siglos de los por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en En ti vos confío. confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica es también estudiar la historia de nuestra Iglesia, porque van unidos. La historia de la Iglesia nos va a ir dando las pautas, los elementos para ir comprendiendo mejor la profundidad que tiene este documento. Y para conocer un poquito sobre la historia de la Iglesia, la naturaleza y las raíces de nuestra Iglesia, vamos a ayudarnos de algunos textos del apóstol San Pablo para ir comprendiendo cómo ha ido evolucionando la Iglesia Católica en, en la manera de ejercer el servicio que Jesús le ha encomendado. Y para eso vamos a tomar la primera carta a Timoteo. Vamos a buscar en la Sagrada Escritura, primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, no, en el capítulo 3 a partir del versículo 8. Ujú. Entonces, ahorita, bienvenida, señora Lourdes. Le vamos iniciando. Ahorita estamos buscando nuestra Biblia, la primera carta a Timoteo, por si gusta buscarla para que nos vaya siguiendo. Bueno, ahorita vamos a ver la manera en que se ejercía la autoridad, la jerarquía de la iglesia en la antigüedad y vamos a ir viendo cómo fue evolucionando hasta nuestros días. Entonces, si tiene ahí a la mano su libreta de notas, vamos a hacer una, en una hoja vamos a hacer un cuadrito dividido en 4 columnas. En una vamos a poner diáconos, sacerdotes, obispos y en la otra sacerdocio común. Y vamos a ir llenando una por una para que no lo vayan a copiar ahorita todo. Vamos a ir poco a poquito. Bueno, para esto vamos a leer primero el texto de primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice el texto bíblico. Esto lo que voy a leer pues, es lo que escribió San Pablo. Asimismo, que los diáconos sean dignos, hombres de una sola palabra, que no abusen del vino, que eviten las ganancias ilícitas y conserven el misterio de la fe con una conciencia limpia, que sean primero probados y luego, si resultan irreprochables, ejerzan el ministerio del diaconado. Igualmente, que sus mujeres sean dignas,
no chismosas, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben ser hombres casados una sola vez, que sepan gobernar bien a sus hijos y sus propias casas. Bueno, ¿sí pusieron atención a lo que dice el apóstol San Pablo? ¿Sí lo escucharon? Sí, Sí, sí le escuché. sí. Bueno, estas indicaciones, San Pablo, que es obispo, apóstol, está dando algunas indicaciones para que la iglesia vaya marchando en armonía, para que el proyecto de Jesús de la salvación se vaya llevando a cabo. Y para que la salvación se lleve a cabo, se ocupan personas íntegras en su fe, en sus valores, en su vida. Por eso San Pablo deja estas indicaciones. Y le está dirigiendo la carta a Timoteo. Timoteo también es obispo. Ahorita vamos a ver eso un poquito más a profundidad. Bueno, ahora vamos a leer las indicaciones que le da a los sacerdotes. Bueno, pero antes quiero hacer esta aclaración. Por ejemplo, aquí en México hay dos tipos de diáconos. Hay diáconos permanentes y diáconos transitorios. No sé cómo sea allá en su comunidad. Los diáconos permanentes son hombres casados que se preparan, tienen sus estudios de filosofía, de teología y son ordenados diáconos. Ellos tienen una responsabilidad en la iglesia, tienen la misión de servir, de bautizar, de ayudar al sacerdote, de ayudar al obispo en las celebraciones, pero el detalle es que están casados. También hay diáconos transitorios. Los diáconos transitorios son seminaristas que se prepararon, que estudiaron, pero que están ejerciendo el diaconado para después ser sacerdotes. Es decir, el diaconado solamente es un trance, es un momento para llegar al sacerdocio. Los diáconos permanentes no van a ser sacerdotes. Esa es la diferencia. Esto lo aclaro porque hay muchas personas que se confunden y a veces van a alguna celebración de un diácono permanente y después cuando sale, pues él tiene su vida, tiene su familia, sus hijos y los ven ahí con ellos y se escandaliza la gente y dice, es que vimos al padre con su esposa, vimos al padre con sus hijos, pero no desconocen toda esta formación. No saben que existen en la iglesia dos maneras de ejercer el diaconado, permanentes y transitorios. Entonces esto lo Acá, aclaro Jesús, porque discúlpame, Jesús, sí, acá en nuestras regiones también tenemos diáconos permanentes y de transitorios también. Entonces, nosotros, pues, por lo menos yo sé que ellos tienen, están casados, tienen hijos, y así como usted lo dijo, bueno, así acá, bueno, lo tenemos así también. bueno, muy bien, entonces hay una sintonía, ¿no? En lo que estoy diciendo. Y bueno, pues sí, a pesar de que nosotros lo sepamos, hay mucha gente que lo desconoce y se escandaliza, ¿no? Y, en- Es y eso le da cierto, pie para criticar a la iglesia y tanta cosa, siendo que pues muy en el fondo pues están manifestando su ignorancia, ¿no? Al desconocer todo exacto. esto. Pero bueno, esas son las indicaciones para los diáconos. Ahora vamos con las indicaciones que San Pablo da, también muy claras, para los sacerdotes. Y están en la primera carta a Timoteo también, en el capítulo 5 versículos 17 al 23. Y después vamos a tomar el versículo 26. Dice aquí el apóstol San Pablo, los presbíteros, que es lo mismo que sacerdotes, la palabra presbítero es una palabra griega que significa anciano. No porque el sacerdote sea un anciano de edad, sino que hace referencia a la sabiduría que él ya tiene, a la sabiduría en las cosas de Dios. Y precisamente por esa formación, esa sabiduría que ha obtenido, está, está puesto en la iglesia como pastor, como guía, como sacerdote, para guiar a otros hacia Dios. Eso significa la palabra presbítero, anciano, ¿sale? Es una palabra griega.
Dice aquí San Pablo, los presbíteros o sacerdotes que cumplen bien sus funciones son dignos de un gran aprecio, sobre todo los que se dedican a la predicación y a la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Esta parte es muy importante, porque a veces también mucha gente critica a la iglesia en este aspecto, ¿no? Que dicen, ¿y por qué piden las limosnas y el diezmo y cooperación para esto y para lo otro? Bueno, pues aquí está muy claro, todo trabajador tiene derecho a su salario. El sacerdote también tiene necesidades y también tiene que pagar los gastos de una comunidad, de una parroquia, la luz, el teléfono, el agua, el internet, y a veces no nos ponemos en sus zapatos e ignoramos toda esta parte y esta realidad que vive un sacerdote y gasta gasolina y tiene que comprarse un coche, no por lujo, sino por necesidad, porque hay comunidades muy alejadas que están a 1 hora hasta 2 horas de trayecto para llegar y celebrar la Eucaristía. Entonces, toda esa parte es muy importante y es algo que en nuestra iglesia, al conocerla, pues nos debe solidarizar con ellos, comprenderlos y también apoyarlos en este aspecto. Todo trabajador tiene derecho a su salario. Continúa el apóstol diciendo, no admitas acusación alguna contra un presbítero si no se apoya en el testimonio de 2 o 3 personas. A los que faltan a sus obligaciones, repréndelos en público para que sirva de lección a los demás. Te exhorto ante Dios, ante Jesucristo y ante los ángeles elegidos, a que pongas en práctica todo esto con imparcialidad, sin dejarte llevar de apreciaciones humanas. Vean, esta parte que dice el apóstol San Pablo es muy importante, sobre todo hoy en la actualidad. Hay muchos falsos testimonios contra sacerdotes, hay muchos chismes, muchas cosas, acusaciones que son una mentira y que son creadas con el simple afán de destruir a la iglesia, de destruir a los sacerdotes. Y en esta parte sí debemos tener mucho cuidado y recordar que nosotros no estamos aquí para ser jueces, no estamos aquí para condenar ni juzgar a nadie. Esa no es nuestra misión. Jesús no nos dejó aquí para eso. Él es el juez. Él es el que va a analizar y a juzgar cada una de nuestras acciones, no nosotros. Y a veces nos ponemos en el lugar como si fuéramos los más santos, las más santas, y condenamos a otras personas sin saber la realidad, sin saber siquiera si es verdad o si es mentira. Por eso, si les puedo compartir un consejo, es que ustedes nunca manchen sus labios hablando mal de un sacerdote, porque hablar mal de un sacerdote es hablar mal de Jesús. Rechazar a un sacerdote es rechazar a Cristo. Él está ahí al frente de esa comunidad por voluntad de Jesús. Y a ti no te corresponde juzgarlo, condenarlo ni criticarlo. Él algún día va a dar cuentas delante de Jesús. Y eso tenemos que dejarlo en sus manos. Entonces, esta parte que dice el apóstol San Pablo es muy importante. A pesar de que han pasado años y años y años de que se escribió esta carta, siguen siendo muy actuales sus palabras. Y después dice en el versículo 26, capítulo 5 versículo 26. Dice aquí bueno, vamos ahora con las indicaciones del, para los obispos. Pues bueno, dejen encuentro un versículo que les iba a compartir.
Permítame tantito. Dice aquí, cuando le está dando las indicaciones para los sacerdotes, San Pablo le dice a Timoteo, fíjense bien, en el versículo 23, le dice, no bebas agua sola, toma un poco de vino, debido a tus frecuentes malestares estomacales. Ujú. Le repito las palabras, dice, no bebas agua sola, toma un poco de vino, debido a tus frecuentes malestares estomacales. Fíjense aquí San Pablo, que le está dirigiendo esta carta a Timoteo, le está hablando, así me da la impresión, como una mamá que cuida a su hijo, como si le estuviera dando el remedio casero para que se cure. Porque Timoteo era un obispo muy joven, que tenía más o menos unos 33, 34 años cuando fue ordenado obispo y fue ordenado por San Pablo. Primero fue discípulo de San Pablo y después llegó a ser obispo. Y entonces San Pablo sabía que tenía la responsabilidad de guiarlo, de cuidarlo, porque era su hijo espiritual y le da esta indicación, porque Timoteo era un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre muy fuerte espiritualmente, pero en su estómago muy débil. Por eso San Pablo le dice, no tomes agua sola, toma un poco de vino, porque si ustedes no sabían, tomar un poco de vino es bueno para la salud, reduce el colesterol, ayuda para el estómago, te relaja también, pero con medida. Por eso dice San Pablo, un poco de vino, no toda la botella. También San Pablo es cuidadoso en ese aspecto. Pero vean esta parte cálida de San Pablo, esta parte humana, solidaria, cómo él se preocupa hasta por esos pequeños detalles con Timoteo. Le dice, no solamente te estoy dando indicaciones y apréndetelas y ya, no, también me preocupo por tu salud, también me preocupas tú, tu bienestar, que estés a gusto. No sé si usted, señora Ilka, ha tenido la oportunidad de, de dialogar con un obispo, de platicar con él. Bueno, sí, he ¿Sí? tenido la oportunidad y esto, bueno, con nuestro obispo Valdivieso, una persona muy sencilla, fue misionero, Ujú, primero fue misionero y pues como yo también soy misionera, una persona muy sencilla, muy, muy dada. Esto, me gusta la forma de cómo es él, de cómo se expresa, o sea, en forma de esa, eh, de esa entrega que él tiene y, y cómo lleva esa evangelización. Eso es lo que más me gusta de él, me llama más la atención. Pero es una persona muy sencilla. ujú. Y efectivamente, ¿no? Los obispos se caracterizan por eso. Yo también, cuando estaba ya en el yo fui seminarista, estuve preparándome Así para ser es. sacerdote, estuve 7 años estudiando en un seminario y por eso conozco todo este ambiente. Y estuve con catequistas y con grupos y gracias a Dios adquirí bastante experiencia, conocí muchos sacerdotes y tuve la oportunidad también de platicar con obispos así en su oficina, así, ¿no? Y es algo, eh, cuando uno platica con un obispo, de verdad uno siente la presencia del Espíritu Santo. Así Uno es. se siente cobijado. Los obispos, se caracterizan por eso precisamente, por ser hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que con su mirada, con sus palabras, con sus expresiones, con su amabilidad, su atención, te transmiten al Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, Así es. cuando estaba, eso sí, los obispos se caracterizan también por tener una capacidad de escucha tremenda, y eso Exacto. es un regalo que les da el Espíritu Santo a ellos. Y, por ejemplo, cuando yo estaba ya en el seminario, cuando fui a mi semana de prueba, que se le llama preseminario, en esa semana llegó el arzobispo de Morelia
él se sentó y dijo, a ver, muchachos, vengo aquí con ustedes, empiecen a preguntarme lo que quieran, vamos a platicar. Y esa parte me gustó, o sea, como todavía sin ser seminaristas, él ya estaba ahí mostrando pues esa cercanía, ¿no? Esa amabilidad con nosotros. Y entonces algo que me sorprendía era que él, no de todos, pero él trataba de aprenderse los nombres de los seminaristas. Y era muy bonito el ver ese pequeño detalle, ¿no? El ver que te sentías cobijado por sus palabras, te sentías comprendido, era algo que emocionaba, ¿no? El estar con un obispo. Igual yo antes cuando tomé el año que tuve que tomar la decisión de salir del seminario, platiqué con un obispo también y ese obispo, nos dirigió el último retiro espiritual que yo viví en el seminario y él sigue siendo, es obispo exorcista, entonces en las mañanas nos daba las pláticas y nos dejaba algunas actividades, reflexiones, y él llegaba ya en la noche porque él pues tenía sus actividades de obispo y andar aquí y allá y en una parroquia y en otra y en muchos lados. Y ya llegaba muy noche a las 12 a la 1 de la madrugada y una vez yo, ya que era noche, me esperé para decirle que me hicieron un espacio en su agenda para platicar con él y le dije, señor obispo, pero cuando usted pueda, mañana o pasado, no importa, pero pues hágame un cachito. Y él me dijo, no, de una vez. Le dije, pero ya es noche. Y me dijo, no, no importa, vamos a mi oficina. Y nos pasamos, él se sentó, ya se veía cansado, pero me escuchó, me dijo algunas palabras. Y en verdad, cuando un obispo te habla, uno hasta con las palabras sientes luego, luego que vienen del Espíritu Santo. Hasta con eso. Claro que O sea, él te sí, dice lo que Dios te tiene que decir en ese momento. Y es ahí cuando así es. dices, yo me salí de esa plática agradeciéndole a Dios por los obispos, agradeciéndole por su iglesia, porque sentí ese cobijo, ese cariño, que él ya cansado y todo, me dijo de una vez, vamos a platicar, ¿no? Entonces, vea, es lo mismo que está haciendo San Pablo, preocupándose por Timoteo, hasta por su estómago. Entonces, para que vea Exacto. cómo los obispos son personas que se preocupan hasta por esos pequeños detalles. Desde la Así es. antigüedad no es algo nuevo. El Espíritu Santo es el mismo y ha actuado a lo largo de la historia de su iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario, duda? Así. No, estamos bien. ¿Sí? Bueno, Timoteo el gran, sí, es grande ajá. de San Era, Pablo. era Lo un ayudó obispo, mucho San Pablo. sí, era un obispo muy joven, unos 33, treinta y Sí. cuatro años, sí, y era obispo. Y siempre muy dinámico. Sí, 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 claro. Y ahora vamos con las indicaciones para los obispos, que están en Primera de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5. Dice San Pablo, es doctrina segura que quien desea el episcopado o el ser obispo anhela una noble función, pero es necesario que el obispo sea un hombre sin falta, casado solamente una vez, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, ni violento, sino clemente, pacífico, desprendido, que sepa gobernar bien su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y sentido común. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, esto que acaba de leer San Pablo, usted y yo ya lo hemos vivido. Un Exacto. obispo debe ser solidario, comprensivo, pacífico, que Ujú. escuche, amable, etcétera. Vea cómo San Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu. Y bueno, aquí dice el episcopado, porque la palabra obispo viene de una palabra griega que es episcopo, aquí está en su pantalla. Y Ujú. episcopo significa guardián, el que Que te guía guíe. o el que cuida. Ese es un obispo, el que cuida a las ovejas, el que las guía. De hecho, si ha visto el báculo de un obispo,
Ajá. ¿Qué parece? O sea, que tiene esto, se parece, o sea, yo lo trato siempre como el de Abraham, así, Ujú. el Como el de, báculo. como el de un pastor. Ese ahí. Y se ha visto que tiene como un ganchito, Ajá. ¿sí? Bueno, ese Ese es para ganchito, guiar las ovejas. sí, ese ganchito lo tiene para que cuando alguna oveja se va por otro camino, con ese ganchito la jala y le dice, vente para acá. Ajá. ¿Sí sabía? Para eso significa ese gancho, que él tiene la autoridad para Ujú. regresar a las ovejas que se están yendo al redil y Otro decirle, año. vente chiquita para acá, tú eres de acá. Para eso es ese Sí. ganchito, para jalar a las ovejas de regreso. Esa es su misión, ser guardián, guiar y cuidar. ¿Sí? Bueno, igual aquí les puse unas imágenes. Diácono viene de una palabra griega que es diaconía, y diaconía Servicio. significa servicio en griego. Ujú. Es el primer grado del sacerdocio. El segundo grado es el sacerdote, que viene de la palabra presbítero, que significa anciano en griego. También ya se los comenté. Exacto. Y el obispo es quien posee la plenitud del sacerdocio. Por eso él es el único que puede ordenar a sacerdotes y a diáconos, porque él lo posee en plenitud y solamente él se lo puede transmitir a otros. Bueno, la sesión de Zoom ya se va a acabar, la cierro y volvemos a ingresar, por favor, con el mismo link, Ok, ¿sí? Por favor, para que no se nos vaya a ok, cortar. Bueno, ahorita nos vemos. ok. Dale. Bueno, les estaba comentando que solamente el obispo es quien posee la plenitud del sacerdocio y el único que la puede transmitir. En la ordenación sacerdotal, el obispo, a través de la imposición de las manos, transmite el Espíritu Santo. Ujú, lo que les comentaba. Bueno, aquí está una imagen de San Timoteo, que fue obispo de una comunidad de Asia, que es Éfeso. Y en esa comunidad también San Pablo estuvo evangelizando. De hecho, algo que caracterizaba a San Pablo es que él cuando iba a evangelizar a una comunidad, no se iba y les decía, ¿saben qué? Pues ya conocieron a Jesús, ya me voy, muchas gracias. Sino que San Pablo estaba siempre al pendiente, como ya lo vimos ahorita, de todas las personas. Y aunque ya no estaba ahí, en la comunidad de Éfeso, les escribía cartas. No sé si han escuchado la carta a los Efesios. Bueno, esa carta la escribió San Pablo para esta comunidad de Éfeso, de la cual San Timoteo llegó a ser obispo. Ujú. Y bueno, cuando él muere, ocupa su lugar como obispo el apóstol San Juan. Y el apóstol San Juan, ahí en la comunidad de Éfeso, es donde es quien escribe el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Sale? Bueno, para que tengan más claridad en todo esto. Bueno, miren, les platico algo sobre la iglesia. Ahorita, si se pudieron dar cuenta, San Pablo hace dos tipos de recomendaciones. Hace, por ejemplo, cuando hace recomendaciones para los diáconos, sacerdotes y obispos, si se fijaron que siempre menciona que sea un hombre casado una sola vez. ¿Se escucharon esa parte? Que siempre lo menciona San Pablo, ¿sí? Bueno, Sí, miren, sí, sí. esto lo dice San Pablo porque en la antigüedad había dos maneras de vivir el sacerdocio. Una era en celibato, como se vive en la actualidad, y la otra era estando casados. De hecho, recordemos que el apóstol San Pedro, el primer papa, estaba casado, ¿m? Así Ujú, como otros apóstoles tenían su familia. Y Jesús aún así los llama para que lo sigan y estén con él. Entonces en la iglesia había estas dos ramas, la rama de los hombres casados y la rama de los hombres célibes. Y no había problema. Ya después empezó a surgir el conflicto
porque en algunas comunidades, cuando moría el sacerdote, siempre eran los mismos problemas. Llegaba la esposa, llegaban los hijos, y no, que esto es de mi esposo y pues todo es mío. Y la iglesia decía, no, pero pues si él era sacerdote, le estaba sirviendo, ¿cómo va a ser tuyo? Y estaban los problemas ahí, por el dinero, por las propiedades, por la casa, por el coche, por todo. Entonces, para evitar muchos problemas, la iglesia se reúne en un concilio, porque esas dos ramas duraron 400 años, 400 años, así, unos célibes, otros casados. Entonces la iglesia se reúne en un concilio en el año 400 por ahí, que se llama el Concilio de Elvira, era una comunidad. Y entonces en ese concilio en el año 400 todos los obispos, junto con el Papa, establecen y declaran que toda persona, todo varón que quiera ser consagrado como sacerdote, como obispo, debe vivir el celibato. Ya no va a haber opción de que, pues si quiero soy célibe y si quiero me caso. Ya no va a haber otra. O eres célibe o eres célibe. Y eso lo estaba marcando la iglesia en el año 400. A partir de ese momento, hasta el año 1000, esos 600 años, no hubo ningún problema. Todo tranquilo, todos en paz, todos viviendo el celibato, todos muy a gusto en la iglesia. Pero en el año 1000, hasta el año 1000, la sede de la iglesia no era Roma como la conocemos actualmente. La sede, el lugar principal de la iglesia católica era Constantinopla, que está en Turquía. Ahí estaba el Papa, ahí tenía su sede. No podía estar en Roma, donde murió San Pedro, porque en Roma había muchos conflictos políticos y guerras y muchas cosas. No podía estar allá, porque corría peligro. Pero ya en el año 1000, cuando ya hay un poquito más de tranquilidad allá por Roma, en Italia, pues entonces se toma la decisión de que el Papa se traslade de Constantinopla a, a Roma. Roma. Entonces, aquí en Constantinopla se quedó vacante la sede, se quedó vacío. Entonces, fíjense muy bien, aquí en Constantinopla había obispos también. Y entonces un obispo de Constantinopla dijo, ah, bueno, pues como ya se fue el Papa allá, yo me voy a hacer el líder de la iglesia de Constantinopla. Me desvinculo del Papa y yo voy a ser aquí el Papa. Voy a ser aquí la máxima autoridad. Y entonces otro obispo que dijo, ah, pues ¿a poco se puede? Pues yo también, acá en mi comunidad, yo ya voy a ser la máxima autoridad y esta va a ser mi iglesia. Y otro obispo dijo lo mismo, porque la división siempre engendra más división, siempre. Así Y entonces empezó así, un obispo decía eso por allá, y otro por allá, y otro por acá, y se fueron separando. Y el Papa les dijo, no, tú no puedes hacer eso, porque yo soy la autoridad, yo soy el Papa. Y él dijo, no, pues sí se puede, yo hago lo que yo quiera y acá. Entonces, esa división permanece hasta la actualidad. A todas que eran obispos y que decidieron hacer su propia iglesia con su propia autoridad, quitando ese vínculo, esa unión con el Papa, es lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa. ¿Lo han escuchado? Ujú. Sí. La Iglesia Ortodoxa surgió en el año 1000, precisamente por esto. Como el Papa se fue, pues yo hago aquí mi iglesia. El Papa por allá y yo aquí. Pero yo no voy a ser el Papa, yo voy a ser el patriarca. Y así los conocemos actualmente. Los patriarcas no tienen papas, tienen un patriarca. Un patriarca en una iglesia, un patriarca en otra y en otra. Y eso viene desde el año 1000, ¿sale? Para que vayamos conociendo un poquito la historia de nuestra iglesia. En la Sí. actualidad, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco han estado en diálogo con la iglesia ortodoxa, porque han dicho, Ujú. bueno, pues ¿saben qué? No vamos a ver tanto lo que nos separa, sino lo que nos une. Ujú. Venimos de una misma iglesia, tenemos una misma raíz. Ellos creen en la Virgen María,
creen en los santos, en los sacramentos, en la Eucaristía. Tenemos tanto que nos une, ¿para qué ver nada más únicamente lo que nos separa? Y hemos estado en diálogo con ellos. Incluso ha habido comunidades ortodoxas que han regresado a la Iglesia Católica. Entonces ujú, esperemos que ya en unos años, con el diálogo, este, con con la acción del el Espíritu vínculo. Santo sobre todo, pues vayamos volviendo a la unidad, ¿no? De hecho, salen muy seguido con el Papa, son estos hombres de negro, ¿si los han visto? Bueno, pues Sí, ellos son los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, y para que vean, cuando si lo llegan a ver, pues sepan que están ahí con el Papa precisamente por este diálogo, porque él siempre busca lo que nos une y no lo que nos separa. ¿Ustedes conocen a San Charbel? ¿Han escuchado de él? San Chambel. Es un santo No negro que recuerdo, le pero cuelgan como que como listoncitos de colores cuando hace algún milagro, ¿no? no, ¿No San lo ubican? Chambel. ¿No? Bueno, ahorita les mando una imagen de él. Bueno, San Charbel, para que vean esta comunión que hay, este diálogo. San Charbel es un santo ortodoxo y hay parroquias católicas que están consagradas a él, que son la parroquia de San Charbel, por ejemplo, y no hay ningún problema. Es un santo ortodoxo que está en la Iglesia Católica, precisamente para que vean que ellos, a pesar de que tuvieron ahí sus diferencias y lo que sea, bueno, pues siguen estando en ese diálogo y en esa unión, no total, pero sí, pues ahí la llevan con la Iglesia Católica, ¿sale? Para que conozcamos un poquito más todo eso. Bueno, entonces esa es la situación actual de nuestra iglesia y son cosas de la actualidad que tienen su raíz en cosas pasadas, pero que nos ayudan a comprender mejor la historia de nuestra iglesia. Y bueno, el Papa San Juan Pablo II, él en su ministerio, cuando estaba como Papa, pues él analizó toda la historia de la iglesia y dice, bueno, no es posible que han pasado siglos y siglos y siglos y no tenemos un documento donde esté fundamentada nuestra fe. No es posible que no tengamos un libro para donde esté ahí lo que creemos, donde esté ahí explicado y ahí que podamos decir, esto es lo que creo, esta es mi fe. Entonces el Papa se dio a la tarea, reunió a los obispos y les dijo, pues tenemos que trabajar en un documento que sea como nuestra credencial, un documento que nos identifique en nuestra fe, como Iglesia Católica. Y entonces él, entre todos los obispos, entre todos los cardenales, él escogió a uno que era un hombre muy sabio, un hombre santo también. Él escogió y le encomendó esta tarea al cardenal, en ese momento, cardenal Ratzinger, que después llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Ujú, ¿Mm? Entonces él, viendo sus cualidades, el estudio tan profundo que él realizaba, los libros que él había escrito, la espiritualidad que vivía, le dijo, ¿sabes qué, Ratzinger? Te encomiendo que tú elabores un catecismo para nuestra iglesia. Y entonces el catecismo se le atribuye a San Juan Pablo, pero él nada más dio la orden. El que hizo todo el trabajo, todo el estudio, la investigación, todo el trabajo pesado, fue el cardenal Ratzinger. Entonces, para que vean el calibre y el peso que tiene leer ese documento. Es un documento muy profundo y donde está todo, absolutamente todo, lo que un católico debe creer, conocer y amar. Y que pocas veces conocemos, amamos y profundizamos, desgraciadamente. Pero bueno, ustedes van a hacer una excepción porque ya van a empezar a estudiar todo este documento, sus partes y todo. Pero esto era muy importante para que vieran el panorama general y en qué contexto se va dando el catecismo de la Iglesia Católica. Y vean, no es un libro que se escribió de hoy para mañana, se lo encargaron en 1985 y hasta el 97 ya estaba listo. 12 años de estudio, de profundización,
de pláticas, de juntas, de todo. 12 años de trabajo del cardenal Ratzinger. Muy Ella, lleno del Espíritu Santo. del Espíritu Santo, exactamente, ¿no? Nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Que ya se nos acaba de ir, pero que le dejó, con el puro catecismo, ya le dejó a la iglesia un documento valiosísimo, ¿no? Un Exacto. documento muy importante, un pilar para nuestra iglesia. Y de hecho, el cardenal Ratzinger, cuando fue elegido papa, él es de Alemania, al día siguiente de que fue elegido papa, en Alemania salió un periódico con la imagen del Papa Benedicto y el encabezado decía, han elegido al Rottweiler de la fe. ¿Saben qué es un Rottweiler? Sí, un ¿Sí? perro guardián. Ajá. Y el Papa Benedicto les contestó al periódico y le dijo, sí, y voy a defender la fe como un perro. Así les contestó. Ujú. Y fue lo que hizo. Amó, estudió y profundizó en nuestra fe católica y nos dejó el catecismo. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí Vale. dejamos nuestra primera clase de hoy. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Muy interesante, muy instructivo. Aunque habían cositas allí, bueno, que ya uno conoce, pero buenísimo recordar, fue buenísimo pues llevarlo y saber bien que pues nuestra fe está centrada pues en el catecismo y hay que estudiarlo, que Ujú, profundizarlo, pero me gustó más eso que llevaba el apóstol Pablo, muy lleno del Espíritu Santo. Pablo con Timoteo fueron llevando y llevando hasta llegar a nuestros tiempos, que no ha cambiado hace ya sus buenos años, ya tenía muchos años, pero nos ha dejado mucha sabiduría, esto lleno, esto lleno pues del Espíritu Santo, pues nos ha llevado en ese caminar. Pero es muy agradable, muy, muy bonito llevar, estudiar a San Pablo. San Pablo, a pesar de todo, tiene una tremenda sabiduría, pero es porque está lleno del Espíritu Santo. ujú. Sí, efectivamente. Él fue la base y hasta la fecha sus palabras siguen siendo muy actuales porque el Espíritu sigue Exacto. actuando en nuestra iglesia. Y muchísimas gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda? ¿No? ¿Ya nadie más? Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, su tiempo y que se den esa oportunidad de estudiar y profundizar en nuestro catecismo, nuestro documento base de cabecera que debemos tener ahí en nuestro buró, nuestra Biblia, nuestro catecismo, andar con ellos para todos lados. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga, les mando un fuerte Vale. abrazo, cuídense mucho. Amén. Al ratito les mando la grabación Igual. de la Nos vemos clase, la ¿vale? próxima semana. Sí. Vale. Bye.